En nuestra vida interior, muchas veces conocemos lo que debemos hacer, entendemos los pasos que nos llevarían a crecer, transformar nuestra realidad o cumplir nuestro propósito, y aún así algo nos detiene. Para Jung, esta experiencia refleja la manifestación de fuerzas arquetípicas en la psique, dinámicas internas que gobiernan nuestros impulsos, miedos y resistencias, modulando nuestra capacidad de actuar. El mito de Tántalo ilustra de manera profunda la tensión entre conocimiento y acción. Según la mitología griega, Tántalo era un rey poderoso y cercano a los dioses, poseedor de gran riqueza, conocimiento y privilegios, llegando incluso a participar de los banquetes del Olimpo. Sin embargo, su historia está marcada por la soberbia y la transgresión. Según las versiones más conocidas, robó néctar y ambrosía para compartirlos con los mortales, e intentó engañar a los dioses ofreciéndoles a su propio hijo Pélops como alimento. Esta desobediencia y arrogancia provocaron su castigo eterno. Fue condenado a estar de pie en un lago con agua hasta el cuello y con un árbol frutal sobre su cabeza. Cada vez que intentaba beber el agua, ésta se retiraba. Cada vez que intentaba alcanzar los frutos, estos se alejaban. Tántalo conocía perfectamente lo que necesitaba para sobrevivir y prosperar. Deseaba satisfacer sus necesidades, pero nunca podía alcanzarlas. Su historia se convierte en un arquetipo del hombre consciente de lo que necesita y debe hacer, pero incapaz de actuar. Para comprender por qué esta resistencia nos atrapa tan profundamente, necesitamos dar un paso atrás y observar la arquitectura psíquica que subyace a nuestro comportamiento. La psique humana está compuesta por distintas corrientes internas, formas fundamentales del líbido que se manifiestan en modos característicos de vivir y relacionarnos con el mundo. Algunas personas buscan la vida a través del sentir y percibir, conectándose con el placer y la vitalidad del momento. Otras se concentran en actuar y enfrentar la dificultad, creando y transformando la realidad a través de decisiones y esfuerzo, y otras más se enfocan en ser y permanecer presentes, cultivando la conciencia, el centro interno y la sabiduría que guía la acción. Muchos de nosotros, especialmente aquellos atraídos por el trabajo interior, la reflexión y la comprensión simbólica, nos encontramos atrapados en la contemplación. Estudiamos, pensamos y comprendemos patrones, significados y verdades profundas, pero con frecuencia no actuamos sobre ese conocimiento. Sabemos lo que necesitamos hacer, deseamos cambiar, crear o vivir, y sin embargo nos detenemos, paralizados por fuerzas internas que nos mantienen observando más que haciendo. Narciso es un personaje de la mitología griega, hijo de la ninfa Liriope y del dios Cefiso. Desde pequeño, fue un joven de extraordinaria belleza, lo que le hizo ser admirado y deseado por muchos, tanto mortales como deidades. Sin embargo, Narciso se mostraba indiferente y desdeñoso hacia quienes le amaban, rechazando todos los acercamientos y afectos. La versión más conocida, narrada por Ovidio en las Metamorfosis, relata que un oráculo había predicho que Narciso viviría muchos años, siempre y cuando no llegara a conocerse a sí mismo. Irónicamente, esta advertencia encierra la tragedia de su destino. Un día, mientras caminaba cerca de un estanque, Narciso vio su propio reflejo en el agua y quedó inmediatamente fascinado por su propia imagen. Sin poder apartarse ni dejar de mirarla, se enamoró de sí mismo. Incapaz de consumar ese amor o de interactuar con la realidad fuera de su reflejo, se quedó allí contemplándose hasta morir. Tras su muerte, los dioses transformaron su cuerpo en la flor que hoy lleva su nombre, el narciso, que crece junto al agua y se inclina hacia ella. En términos psicológicos, Narciso simboliza la psique atrapada en la contemplación de sí misma, la incapacidad de actuar a pesar de la conciencia de lo que se necesita hacer, y la desconexión entre deseo y realización. Muchas veces, nosotros somos como Narciso, individuos paralizados, atrapados en la fascinación de nuestros propios pensamientos o emociones. Para Jung, definitivamente existe una sombra detrás de nuestro estancamiento. Como individuos, tenemos la capacidad de alcanzar cierta comprensión sobre las cosas que nos interesan y sobre qué debemos hacer. Pero cuando llega el momento de actuar, algo se resiste. Este misterioso abismo entre saber y hacer en muchos casos es la marca de una posesión psíquica por el lado oscuro de nuestras capacidades intelectuales, o en lenguaje arquetípico, por la sombra del sabio interior. En su plenitud, el sabio interior representa conocimiento, visión, reconocimiento de patrones, iniciación,
ritual y la función transformadora de la conciencia. Psicológicamente, media entre el ego consciente y el inconsciente, traduciendo material simbólico en sabiduría utilizable. Para Jung, los arquetipos del viejo sabio y del sí mismo en su función de guía son equivalentes al sabio interior. Él es el portador de la gnosis, el que sabe, y su reino es el de los símbolos, los sueños y las herramientas internas y externas. Sin embargo, como todos los arquetipos, el sabio interior tiene una sombra. Esta sombra surge cuando la energía arquetípica del sabio se desconecta de los aspectos integrados, relacionales y vulnerables de la psique. A menudo comienza en la infancia como estrategia de supervivencia, cuando un niño descubre que el conocimiento, la astucia o el desapego le proporcionan seguridad, mientras que la expresión emocional trae castigo y dolor. En la adultez, algunas expresiones de la sombra del sabio incluyen intelectualización crónica de los sentimientos, desapego emocional disfrazado de sabiduría, dependencia excesiva del análisis a expensas de la acción, cinismo y superioridad hacia quienes sí se comprometen y participan en la vida. Una de las manifestaciones de este polo pasivo es conocido como el inocente. El inocente parece inofensivo, es de habla suave, modesto, excesivamente cortés. Afirma no entender sus emociones ni por qué sus relaciones siempre parecen ir mal. Él cree que el mundo le debe cuidado, pero que no debería esforzarse para ganarse ese cuidado. Como se encuentra en el polo pasivo de la sombra del sabio interior, teme a la responsabilidad. No toma iniciativa, y de ese modo no es responsable del resultado ni de los posibles fracasos. No quiere hacer la transición hacia el mundo adulto de la creatividad y la productividad, se queda al margen, criticando y devaluando los esfuerzos de los demás. En términos clínicos, este polo se encarna en el trastorno de personalidad dependiente, donde el yo se desvanece y los otros son convertidos en el centro del sentido. Teme a la afirmación, porque enterrado bajo su pasividad se encuentra un volcán de ira y envidia reprimidas. Manipula sin darse cuenta, endulza sus demandas, no puede aceptar un cumplido y con el tiempo, los demás perciben la falsedad en su actitud. Su pesadilla es el abandono y sin embargo, sus propias estrategias, su cortesía, su indefensión y sus críticas, finalmente alejan a las personas. Esta es la trampa del inocente, parecer inofensivo mientras en secreto se rehúsa a participar en la vida. Cuando la represión fracasa y el inocente ya no puede contener su resentimiento, se desplaza hacia el trastorno pasivo-agresivo. La agresión se filtra, pero velada en sabotaje intelectual o emocional. Hace comentarios punzantes que hieren a otros, pero se oculta tras la excusa de que no pretende hacer daño. A menudo, los demás lo descubren mucho antes que él mismo. Cree que su centro está fuera de él, en otra persona, y no puede dirigir su propia vida sin alguien que lo defina. Este patrón puede entenderse a través del mito de Narciso, que ilustra de manera simbólica la dinámica del inocente. Como mencionamos antes, Narciso quedó atrapado contemplando su propio reflejo, cautivado por la imagen de sí mismo, sin relacionarse con el mundo exterior ni asumir responsabilidades. Su admiración pasiva por sí mismo lo inmovilizó, sabía de su belleza, deseaba comprenderla, pero no actuaba sobre la vida que lo rodeaba. La persona atrapada en la sombra bipolar del sabio interior debe encontrar la manera de llevar una relación consciente consigo misma si quiere avanzar hacia la madurez psicológica. El ego juega un papel crucial en este trabajo. Solo él puede comenzar a observar las estrategias ocultas del inocente y crear un espacio para contenerlo y sostenerlo. La comprensión sin encarnación a menudo conduce a la parálisis. Por eso, una vez que reconoces la división interna, cambia la atención al cuerpo, el movimiento, el trabajo con la respiración, el rastreo somático e incluso una sola acción intencional pueden reanclar la psique en el aquí y el ahora. La resistencia a menudo comienza a disolverse cuando incorporamos al cuerpo en el proceso. Según Jung, el ego teme al fracaso, al rechazo, al ridículo, pero el sí mismo nos llama al compromiso con el proceso, no a los resultados. La generatividad se manifiesta como la capacidad de guiar, enseñar, iniciar procesos y reconocer patrones en la vida propia y en la de los demás. Este desarrollo no hace desaparecer por completo la resistencia interna, pero la modifica. En lugar de quedarse paralizada o de sabotearse a sí misma, la persona aprende a actuar con prudencia y discernimiento, usando la resistencia como guía en lugar de obstáculo.
Un ejemplo histórico de este principio se encuentra en la educación de los espartanos. Su formación estaba diseñada para transformar a los niños en hombres completos, capaces de enfrentar el sufrimiento, la disciplina y la responsabilidad. Desde temprana edad, eran sometidos a rigurosos entrenamientos físicos y mentales, aprendiendo a controlar sus miedos y a comportarse con valentía ante cualquier desafío. La comunidad y los rituales marcaban un camino que les enseñaba no solo a sobrevivir, sino a integrarse como miembros activos y conscientes de la sociedad. Este contacto con el cuerpo, con la disciplina y con el riesgo, servía para anclar al individuo en la realidad, conectando su energía vital con su propósito y con la vida colectiva. La ausencia de estos ritos en la sociedad moderna deja al hombre sin guía, expuesto a la confusión interna y a la fragmentación de sus energías psíquicas. La madurez se vuelve entonces un ideal abstracto, un conocimiento que se posee intelectualmente pero que rara vez se encarna en la acción, replicando un patrón de estancamiento que Jung observaba en el individuo contemporáneo. Con la ausencia de procesos rituales que inicien al hombre en la madurez y ante la escasez de hombres realmente maduros en nuestra cultura, se hace evidente que los ancianos rituales están en alarmante déficit. Muchos hombres se sienten ansiosos, al borde de la impotencia, indefensos, frustrados, no amados ni apreciados, y a menudo avergonzados de su propia masculinidad. Algo esencial falta en sus vidas, y esta carencia se traduce inevitablemente en inacción. Sin embargo, las deficiencias externas que enfrentamos pueden superarse si miramos dentro de nosotros mismos y nos volvemos hacia los arquetipos de la masculinidad madura dentro de nuestro inconsciente. Aunque aquellos en el mundo exterior no vivan a la altura de las cualidades positivas de los arquetipos, estos permanecen presentes. A menudo confundimos a nuestros padres reales con los patrones y potenciales ideales que existen dentro de nosotros. Si nuestros padres fueron lo suficientemente buenos, entonces podemos acceder a estos patrones internos de manera positiva. Por desgracia, muchos de nosotros, quizá la mayoría, no recibimos una crianza lo suficientemente buena, y solemos confundir el comportamiento controlador u hostil con fortaleza, cuando en realidad revela la vulnerabilidad de un niño herido. Jung exploró los arquetipos de manera central en su filosofía. Para él, estos eran dinámicas internas presentes en cada individuo y que siempre existirán, actuando como estructuras profundas que modelan nuestra percepción, emociones y conducta. Comprenderlos nos permite acceder a un entendimiento mayor sobre nosotros mismos, revelando aspectos de la psique que de otra manera permanecerían ocultos. Dentro de estos arquetipos, el niño divino representa la manifestación más primitiva e inmadura del arquetipo masculino. Es todopoderoso, el centro del universo, y, al mismo tiempo, totalmente indefenso y débil. Este arquetipo refleja la psique que todavía no aprende a equilibrar fuerza y vulnerabilidad, autonomía y dependencia, conocimiento y ejecución. El dios egipcio Horus fue concebido por la diosa Isis después de la muerte de su esposo, Osiris, quien fue revivido brevemente mediante la magia para este propósito, otorgando a la concepción una cualidad mística. El infante Moisés, quien estaba destinado a ser el libertador de su pueblo, fue colocado en una canasta y puesto a la deriva en el Nilo. El arquetipo del niño divino simboliza la naturaleza milagrosa pero frágil de la nueva vida. Soñar con un niño recién nacido suele señalar la aparición de aspectos creativos e inocentes dentro de uno mismo, indicando una nueva etapa de la vida. Sin embargo, esta nueva vida puede atraer amenazas internas y externas, similares a la persecución del niño divino por parte del rey tirano. Algunas escuelas de psicología critican el arquetipo del niño divino como infantil y patológico, buscando desconectar a los pacientes de él, mientras otras lo consideran una fuente de plenitud y bienestar. Ambas visiones son válidas. La primera atiende al lado oscuro, mientras que la segunda enfatiza el aspecto positivo e integrado. El polo activo de la sombra del niño divino es el tirano de la silla alta. Entre sus características están la arrogancia, la infantilidad negativa y la irresponsabilidad, que reflejan un narcisismo patológico. Esta figura debe aprender que no es el centro del universo y que éste no existe para satisfacer sus necesidades infinitas ni sus pretensiones de divinidad. El tirano de la silla alta vive en una ilusión, esperando perfección y ausencia de errores. El otro polo de la sombra del niño divino es el príncipe débil, que adopta un rol pasivo.
Este niño demanda constantes mimos, manipulando a quienes lo rodean con su queja y su aparente indefensión. La familia gira en torno a su comodidad, mientras convence a sus padres de que es una víctima indefensa de la vida y de que otros lo maltratan, de modo que, cuando surge un conflicto con un hermano, los padres tienden a castigar al hermano y a excusarlo a él. Como ocurre con los trastornos bipolares, el ego poseído por un polo salta ocasionalmente al otro. De esta manera, el niño atrapado en la sombra bipolar del niño divino alternará entre explosiones tiránicas y depresión pasiva, o pasará de una furia explosiva a una debilidad fingida. Este tipo de oscilación entre el polo activo y el pasivo de la sombra del arquetipo es característico de estos sistemas disfuncionales. La conexión con el niño divino nos impide sentirnos acabados, aburridos o incapaces de reconocer la abundancia del potencial humano a nuestro alrededor. Vivimos en una época bajo la maldición de la normalidad, caracterizada por la exaltación de lo mediocre. Sin embargo, cuando la psique logra integrar y canalizar esta energía, surge el héroe, una etapa avanzada en el desarrollo de la psicología del niño. El héroe representa la culminación de la energía masculina en la adolescencia y la madurez temprana, y es explorado a fondo por Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, donde popularizó el concepto del viaje del héroe. Este arquetipo impulsa al individuo a separarse de la madre devoradora, enfrentar los desafíos de la adultez y asumir responsabilidad. La sociedad a menudo disminuye al héroe que existe en los hombres. Aquellos que se esfuerzan por destacar, por elevarse por encima de lo ordinario, por actuar, son frecuentemente arrastrados hacia abajo por sus supuestos pares desmotivados. Tenemos que asumir responsabilidad por lo que no somos responsables, aunque no somos responsables de los eventos que truncaron nuestro crecimiento en los primeros años y que condujeron a niveles inmaduros de masculinidad en la adultez. Rebelarse contra la sociedad y dejarlo ahí no nos sirve de nada. La libertad es lo que haces con lo que se te ha hecho. El objetivo de la individuación es convertirnos en un individuo, cumpliendo con nuestra esencia interior o alma, que representa el sentido y propósito de nuestra vida. En este proceso, emerge el arquetipo del rey, que representa el orden que surge del caos, un tema presente en muchas mitologías y religiones. El rey simboliza la luz de la conciencia masculina, capaz de dominar la oscuridad de la inconsciencia, y es representado por el sol o por el monarca supremo en diversas culturas. Históricamente, los reyes eran vistos como figuras sagradas porque encarnaban este principio ordenador. Cuando el rey vivía plenamente su energía, su reino prosperaba en armonía. El guerrero, otra forma de energía masculina, actualmente genera incomodidad, pues se le asocia con violencia y agresión. Sin embargo, como todos los arquetipos, el guerrero persiste a pesar de nuestro malestar consciente. Cuando se reprime, se hunde en lo inconsciente y eventualmente resurge de manera neurótica. Las características del guerrero en su plenitud equivalen a un modo de vida completo, algo que los samuráis llamaban el camino. La tradición guerrera japonesa afirmaba que solo había una posición desde la cual enfrentar la batalla de la vida, de frente. Y también proclamaba que solo había una dirección, hacia adelante. El guerrero se diferencia del héroe en que reconoce sus límites y evalúa sus capacidades de manera realista, mientras que el héroe es románticamente inconsciente de su vulnerabilidad. El guerrero, consciente de la fragilidad de la vida, actúa con decisión, como si cada acción fuese la última. Los samuráis eran enseñados a vivir con la muerte como su eterna compañera, sin dejar lugar a la vacilación. A diferencia de la mayoría, el guerrero no vive para satisfacer deseos personales, sino para forjarse a sí mismo en una fuerza espiritual entrenada para resistir al servicio de un objetivo superior. Los fundadores del cristianismo y del budismo fueron guerreros espirituales, Jesús resistiendo las tentaciones de Satanás y Buda enfrentando las suyas bajo el árbol Bo. Es importante confrontar estas formas psicológicas negativas antes de que nos lleven a comportamientos de los que luego nos arrepintamos. Existen algunas técnicas que pueden ayudarnos a integrar nuestros arquetipos masculinos maduros y así convertirnos en personas de acción. La primera es lo que Jung llamó imaginación activa, en la que uno interactúa de manera consciente con sus figuras internas. La segunda técnica consiste en actuar como si encarnaras las cualidades del arquetipo, como si interpretaras un personaje en el escenario. Si representas a un rey, actúa como el líder sereno de su pueblo. Si necesitas acceder al guerrero,
levántate con coraje y haz lo que debe hacerse. La forma en que transitemos de la psicología del niño, caracterizada por la contemplación y la inacción, a la psicología del hombre, marcada por la acción basada en el conocimiento y la responsabilidad, tendrá un impacto significativo no solo en nosotros mismos, sino también en quienes nos rodean y en el mundo en general. Tal como nos enseña Jung. Conocer, y pese a ello no actuar, es una señal de que aún no hemos asumido la responsabilidad de nuestra propia vida.